a Gonzalo Monroy. Gonzalo es director general de GMEC. GMS es una empresa consultora especializada en el sector energético mexicano con visión internacional. Gonzalo Monroy, ¿cómo te va? Muchos saludos, muy buenas noches ya. Mi querido Pepe, muy buenas tardes. Gracias, te estamos invitando, quiero decir, para que nos ayudes a entender la trascendencia de la refinería comprada, adquirida por Petróleos Mexicanos en Estados Unidos a la empresa petrolera Shell. Esta refinería, la llamada Deer Park o Parque de los Venados. ¿Qué significado tiene este negocio? El lunes el presidente de la República presumió en un video distinto a la mañanera que Pemex había comprado esta empresa por $600 millones, 598 pues, y lo pagó de contado. Y el 50% de las acciones restantes de la refinería en Houston es lo que pagó México y es dueño ya de la nueva refinería. Te pongo lo que dijo el presidente, cómo lo dijo para recordarlo bien. Tengo el gusto, el agrado de informarles que Pemex compró las acciones de la refinería Deer Park de Houston, de la empresa Shell. Se compró el 50% de las acciones porque el otro 50% ya era de Pemex, y de esta manera ya contamos con una nueva refinería. De esta manera vamos a dejar de comprar los combustibles, las gasolinas en el extranjero. Pemex va a procesar todo el petróleo crudo, lo va a convertir en gasolinas, en diésel. Vamos a ser autosuficientes. Esto para el 2023. ¿Qué te parece, Gonzalo Monroy? ¿Qué te parece lo que ha dicho el presidente? ¿Es buen negocio para Pemex? ¿Es mal negocio? Hay muchas preguntas alrededor. Por supuesto que sí, Pepe. La primera que te diría es, no importa lo que dice el presidente, es intrascendente e irrelevante lo que dice el presidente, porque esa no es la razón por la cual Pemex compró la refinería de Deer Park. Se puede ir incluso adelantando que la propia compra de la refinería es el reconocimiento implícito de que las refinerías mexicanas nunca van a levantar más allá de un 50%. Al día de hoy, apenas en abril de 2021, apenas estamos en un 42%. Hoy producimos mucho más por combustóleo, un combustóleo que precisamente estamos vendiendo en las refinerías de Estados Unidos, y en segundo lugar la gasolina. Así que todos estos sueños de la soberanía energética, de la autosuficiencia, pues la realidad es de que están muy, pero muy lejos de lograrse. Sí hay otras razones estratégicas para Petróleos Mexicanos de por qué se compra la refinería, pero definitivamente muy alejados del discurso político del presidente. ¿Por qué se compra la refinería? De alguna manera, y esto ha sido muy comentado ya, esta adquisición que está costando lo que dijo el presidente, casi $600 millones, el 50%, va a producir, le va a permitir a México contar con algo así como 340,000 barriles diarios de combustibles, principalmente gasolina, diésel, que es el equivalente a lo que se tiene planeado que produzca la refinería de Dos Bocas, que va a costar más de 10 veces. Qué bueno que me haces la pregunta, Pepe, y ahí déjame distinguir algunas cosas. Estos 300,040 barriles son de procesamiento de petróleo crudo, es la máxima cantidad de petróleo crudo que pueden convertir en productos refinados. Aproximadamente la refinería de tanto de Dos Bocas como también el Deer Park estarán sacando aproximadamente poco más de 180,000 barriles de gasolina y aproximadamente unos 100,000 de diésel. En realidad esto no son 340,000 barriles de gasolina ni cerca de serlo. ¿Por qué? Creo que vale la pena entrar al por qué justamente se está haciendo esta compra. Y esta compra tiene que ver con dos cosas. Una, todo este combustible que te digo que estamos sacando más que las gasolinas, el famoso combustóleo, que buena parte se la está comiendo la CFE y otra parte la tenemos almacenada a un lado de las plantas de la CFE. Porque ese combustóleo nadie lo quiere comprar. Es muy correcto. En realidad sí lo están comprando las refinerías en Estados Unidos que pueden procesarlo, las que tienen coquizadoras, como la refinería Deer Park. Eso es lo que ha pasado.
¿Cuál es el problema? En enero, entonces te diré que de enero a abril, el mercado se le volteó a Pemex. Prácticamente Pemex estaba compitiendo contra sí mismo. Ese combustible que estaban vendiendo le estaba empezando a comer el mercado, estaba desplazando al petróleo maya. Y el problema es justamente de que esto le salía demasiado caro a Petróleos Mexicanos y estábamos empezando a perder mercado. ¿Por qué se compra la refinería? Para entrar de lleno. Se compra simplemente para asegurar de que el petróleo mexicano siga siendo exportado a Estados Unidos. La propia compra de la refinería echa por tierra lo que ha dicho el presidente López Obrador de que vamos a dejar de exportar petróleo. No es cierto, eso jamás estuvo en la mesa, eso era más allá de una frase bastante simplona y falsa. Pues simplemente ahora sabemos de que esto se va a enviar, las refinerías mexicanas no van a producir lo suficiente y sí, México va a seguir importando gasolina y diésel. México va a seguir importando gasolina y diésel, no vamos a ser autosuficientes, pero ahora, hay varias preguntas en relación con esta negociación. Ya explicaste más o menos el tema, pero hoy se reconoció por parte del director de Petróleos Mexicanos, se reconoció que México está comprando una empresa endeudada por algo así como $980 millones. Es correcto, Pepe, justamente se hace esta compra en algunos casos se podría decir incluso por debajo de precio. En realidad Pemex está pagando un 30% más de sobreprecio. Sí, porque la empresa en realidad, la refinería arrastra una deuda de $1,200 millones, no solamente de 900, 1,200. Y también, por desgracia, está ahorita en este momento en un proceso de reconversión. Precisamente esa reconversión era para dejar de comprar el petróleo maya. En 2023 íbamos a mandar apenas la mitad de lo que se está mandando al día de hoy, y Pemex lo que hace es simplemente proteger su participación en el mercado. En otras palabras, para que Pemex siga vendiendo el petróleo crudo, tuvo que comprar su propio comprador. Así que en ese sentido es una apuesta bastante arriesgada, Pepe. Puede ser que le salga bien a Petróleos Mexicanos, pero las probabilidades no están a su favor. Pero ahora estamos hablando de costos, ¿no? Ya tocaste el tema de los costos. ¿Por qué vende Shell esta empresa? Hasta donde entiendo, pues no le está redituando pensar en un futuro como un negocio factible y por eso quizá han detenido los temas de reconversión. Quizás soy muy ignorante al plantearlo de esta manera, pero tú que eres experto, Gonzalo Monroy, pues le sabes más que yo a este asunto. ¿Será porque tengo entendido que Shell tiene activos importantes en materia de hidrocarburos y que no estaba vendiendo lo suficiente, viendo que la gente cada vez está adquiriendo menos gasolina? Es correcto, Pepe. Qué bueno que hables justamente de la parte del contexto, que explica y nos ayuda a entender qué es lo que está pasando y por qué está pasando. Sí, efectivamente, Shell está en un proceso de irse saliendo del negocio de la refinación. Es un negocio que para Shell ya no está siendo lo suficientemente rentable para mantenerlo en su portafolio. Sí, sigue siendo un buen negocio, pero a Shell ya está moviéndose hacia otras cosas. Shell, al igual que las otras petroleras, sobre todo las europeas, está moviéndose a la parte de energías verdes. El propio Shell está invirtiendo en energía renovable, en energía eólica. Equinor, que antes era Statoil, está invirtiendo en energía eólica y solar. La propia Petrobras, incluso la petrolera brasileña, ya ha vendido todas sus refinerías en todo el mundo, incluyendo en Brasil. Lo que está ocurriendo es que estamos justamente en esta salida de esas compañías y en este caso, a la expresión le cae como anillo al dedo la oferta de Petróleos Mexicanos. Claro, cae en blandito, ¿no? Shell en ese sentido, porque ¿quién iba a comprar todos estos fierros, no? Es correcto. Y fíjate, ahí cuando Shell incluso anuncia de que esta oferta fue no solicitada, eso no es del todo cierto. En 2018, justamente cuando se renegocia el contrato entre Shell y Pemex, precisamente Shell ya tenía la intención de salirse de las refinerías y le da justamente una oferta a Petróleos Mexicanos que en su momento, 2018, ya estamos hablando de octubre de 2018, la rechaza porque no tiene dinero. En este 2018, y aquí déjame apuntar un punto muy importante, se ha hablado de que la refinería ha tenido pérdidas.
La realidad es de que la refinería, como te lo había dicho antes, está en un proceso de reconversión. Estas utilidades que ha tenido, las ha reinvertido en la refinería para cambiarlo. El problema existencial para México es de que era para dejar de consumir el petróleo crudo en Maya y empezar a comprar un crudo mucho más ligero, más abundante, más barato y que le da justamente mayores gasolinas y diésel. Así que en ese sentido, prácticamente lo que hace Pemex es comprarlo, detener esta reconversión y asegurarse de que el crudo mexicano siempre tenga un destino o un comprador en Estados Unidos. Ahora, en ese caso, ¿no le sería más conveniente a Petróleos Mexicanos comprar refinerías como el caso de Deer Park en Houston, de Shell, que andar construyendo Dos Bocas? Totalmente, Pepe. Y esto es algo que se ha comentado ampliamente, incluso lo platiqué contigo ya hace poco más de 2 años. Esta estrategia es mucho más rentable precisamente para Petróleos Mexicanos que andar construyendo una refinería nueva. Obviamente aquí hay que decirlo con toda claridad, la refinería de Dos Bocas no se construye bajo criterios económicos, sino por un proyecto de imagen política del presidente López Obrador. Al final va a terminar siendo ese gran monumento, si ustedes me llaman así, algo similar a cuando fue jefe de gobierno de la Ciudad de México y construyó un segundo piso, que sí, exacerbó el problema del tráfico en la zona metropolitana, pero que sabemos que está ahí. Algo similar con la refinería de Dos Bocas, puede ser que sea rentable o que no sea rentable, pero va a estar ahí. Así que esa es la razón por la cual se construye Dos Bocas. ¿Por qué dice entonces el presidente que este es un muy buen negocio? Que hacer la refinería de Dos Bocas va a ser también muy buen negocio. Porque el presidente no tiene idea de lo que está hablando, Pepe, sinceramente. ¡Sas! Ahora sí que sas con lo que acabas de decir, ¿no? Es que es la realidad. La realidad es que esto no tiene nada que ver con la autosuficiencia energética, no tiene nada que ver con la producción de combustibles. Eso es simplemente una decisión, es una apuesta, como te lo había dicho antes, justamente para que Pemex, si las refinerías logran funcionar muy bien, se quedarán justamente con el crudo mexicano, pero en el caso muy probable de que no levanten, vamos a poder mandar esas exportaciones a Estados Unidos y, como ha mencionado el propio INEGI, serán consideradas importaciones cuando regresen a México. Pues te agradecemos mucho, Gonzalo Monroy, que nos hayas ayudado a entender justamente, nos permites entender justamente lo que hay atrás de todo este anuncio que ha llamado la atención con lo que dijo hoy el presidente, de que México dejará de comprar en 2023 gasolinas, que seremos autosuficientes. Es un golpe también político, sobre todo en estas vísperas electorales, ¿no? Es correcto, Pepe. E incluso, si me permites, hay que explicarle a la gente. La refinería de Dos Bocas va mucho más atrasada de lo que han reconocido las autoridades. Se espera precisamente que si se quiere construir esos 340,000 barriles que va a tener la refinería de Dos Bocas, estaremos hablando de que será funcional por allá del último trimestre de 2027, principios de 2028. Así que el presidente, cuando habla de 2023, pues no, por desgracia nos está vendiendo espejitos. Te quería preguntar, Gonzalo Monroy, tu opinión sobre lo que hoy publica el Diario Oficial de la Federación, el aviso de suspensión de la Ley de Hidrocarburos. Se suspenden todos los efectos derivados del artículo 57 y los artículos 4 y 6 transitorio del decreto de Ley de Hidrocarburos, lo indicó la propia Secretaría de Energía, esto por decisión de un juez. Es correcto, Pepe. Justamente se están dando cuenta que están topando con pared. Que lo haya aprobado el Congreso no lo hace legal. Está justamente en contradicción con lo que establece el artículo 28 constitucional, que es la libre competencia. Cuando el presidente sale y nos dice que va a favorecer a Petróleos Mexicanos, la gente tiene que entender que eso es ilegal. Si quisiera que no fuera ilegal, tendría que cambiar la Constitución, pero por desgracia no tiene el presidente los números ni el poder para poder hacerlo. Así que en ese sentido, pues simplemente reconocer el golpe recibido por las Cortes y otra vez tratar de mantener lo que tiene. Pues te agradecemos mucho, Gonzalo. Gracias por compartir tu comentario con la audiencia de Grupo Fórmula. Claro que sí, Pepe. Te mando un gran abrazo a tu público. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.